Asambleísta Vicente Tayán. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Este tema realmente es un tema en el que yo estoy absolutamente convencido de que todos los asambleístas tenemos buena intención, buena fe, que buscamos ayudar o coadyuvar a solucionar un gravísimo problema que existe en el país. Yo me atrevo, por ejemplo, a pedirle a cualquiera de los 120 asambleístas y los funcionarios que están dentro de esta asamblea en esta mañana, que levanten la mano, por ejemplo, si acaso ellos o algún miembro de su familia no ha sido víctima de la delincuencia. Estoy seguro que nadie levantará la mano porque todos, de una u otra manera, estamos siendo afectados por este mal que afecta al país. Efectivamente, nos hemos visto abocados en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, aún con el criterio de alguno en contra de alguno de sus miembros, a tener que volver a presentar al plenario un nuevo parche, en este caso al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, ante un verdadero clamor ciudadano que busca responsables del aumento inescrupuloso del auge delincuencial. Y se dice que los responsables somos los legisladores por la reforma que se hizo el 24 de marzo del año 2009 en la Comisión de Legislación. Yo hago también un mea culpa, a pesar de que en aquella oportunidad no suscribí el informe, pero debo reconocer que no es que lo hice porque tenía la lamparita maravillosa y pensaba que el convertir en contravención el hurto, de un poco menos de $600 o más de $600 iba a ocasionar tal revuelo en el país. Es indiscutible que esa reforma, que tenemos que reconocer que en el monto fue exagerada, ha sido definitivamente malinterpretada. Ha sido malinterpretada por la opinión pública, ha sido malinterpretada por los fiscales y ha sido pésimamente malinterpretada por la propia policía, que ha confundido lo que es el delito de hurto con el delito de robo. El robo seguía siendo robo, aunque fuere de $5, si se practica o se practicaba con violencia. Ahí no tenía absolutamente nada que hacer el monto, pero sin embargo, a la persona que le arranchaban de la mano el celular, no hurto, robo, el policía le decía que era un delito de menos de $600 y que el delincuente podía irse a su casa. Es indiscutible que eso es producto de una mala, de una pésima interpretación de una reforma legal que fue propuesta por el Ministerio Público cuando llegó a la comisión en aquella época civil y penal. Y fue propuesta por el Ministerio Público porque efectivamente los robos menores que se denuncian en la policía y en la fiscalía abultan enormemente la cantidad de delitos que tendrían que ser investigados. Y efectivamente tenemos aquí una comunicación de hace más de 4 años o 3 años y medio de un ministro fiscal general del Estado que le dice a todos los distritos de las fiscalías del país que no reciban ese tipo de denuncias de robos menores,
de robos de celulares, de robos de cédula, porque hay que reconocer también, y esta Asamblea en su momento tendrá que hacer la reforma pertinente, el ciudadano que deja olvidada su cédula de identidad en un edificio, por ejemplo, para poder tener acceso a ese edificio, y luego se olvida dónde la dejó, presenta una denuncia de robo en la Fiscalía para poder ir al registro civil a renovar su cédula de identidad. Un hecho anacrónico que tiene que ser reformado. Y lo mismo sucede en muchísimos casos con los teléfonos celulares, que cuando se les caen al agua, se les pierden, dicen simplemente que les fueron robados, porque si dicen que fueron hurtados, no les hacen valer el seguro. Tienen que decir que fueron robados, denunciar el robo y poner en movimiento el aparato jurisdiccional penal del Ecuador. Pero en todo caso, la Comisión de Estructura del Estado, sensible con ese clamor ciudadano, ha hecho reformas específicas, y de ahí la disculpa a los compañeros que con mucha razón han presentado muchísimas inquietudes de reformas a los códigos penal y de procedimiento penal, algunas de ellas muy acertadas, algunas de ellas necesarias, pero hoy creo que es imperioso legislar para que la Asamblea deje en claro que no solamente son las leyes las únicas que causan el aumento de la delincuencia en el país. Aquí hay varios factores, muchos otros factores, como por ejemplo la falta de empleo que hay en el Ecuador. Hoy si pusiéramos un anuncio en la prensa de cualquier empresa para conseguir un conserje, seguramente van 200 jóvenes con una carpeta bajo el brazo, con la esperanza de encontrar empleo. Ya los ecuatorianos fuimos testigos a través de los medios de comunicación social lo que pasó en esa convocatoria que hizo la Policía Nacional. Ahí están algunas de las causas, una causa fundamental para el aumento de la delincuencia. Pero hay otra causa que es gravísima y que es la grave inoperancia de la justicia penal en el país. Me refiero al Ministerio Público y a las Cortes Penales y a los juzgados de garantías penales. No es casualidad que el defensor público en 2 años y tal vez un poco más obtenga la libertad de casi 7.000 personas que estaban en las cárceles. Casi 7.000 personas, y de ellas casi el 40% han salido por caducidad de la prisión preventiva. Es decir, no se su responsabilidad, pero tampoco se estableció que no habían cometido el delito en muchas ocasiones flagrante que habían cometido. Y esos seres humanos volvieron a salir a las calles con toda seguridad, a delinquir, a recuperar todo lo poco que tenían y lo habían gastado en abogados inescrupulosos en muchos casos. Salieron con una perfección en los delitos, porque en el Ecuador hay 0 rehabilitación social. Aquí no se rehabilita nadie en las cárceles. Es decir, salieron el 40% de esos 7.000 ciudadanos a delinquir a las calles. Pero hay 2 temas que quisiera referirme antes de que se me termine el tiempo y que son de fundamental importancia. El primero, jamás hemos pretendido establecer la prisión preventiva en el delito de injurias. Eso es verdad que sería una aberración jurídica. Lo que hemos buscado para que este plenario decida es evitar la burla a la justicia, porque cuando alguien presenta una querella por injurias, hoy en el proceso penal oral, si no se presenta el injuriado a la audiencia, jamás habrá sentencia. Lo mismo sucede en los delitos cuya pena máxima no excede de 1 año de prisión. Pero en todo caso,
hemos aceptado un acuerdo de la comisión para efecto de que no se tope este tema. Creo que será más importante, cuando hablemos de la reforma integral al Código Penal, despenalizar el delito de injuria y convertirlo simplemente en un delito de sanción pecuniaria. El otro tema que no quiero dejar de tocar en 30 segundos, señor presidente, es el hecho de que se está pretendiendo satanizar que hayamos convertido la cachinería, un mal que afecta a todo el país. A usted le roban en este momento y después de 10 minutos le venden lo mismo que le robaron, públicamente y sin ninguna sanción. Eso lo estamos convirtiendo en un delito reprimido con reclusión a efecto de que el cachinero no salga en libertad a los pocos minutos o a los pocos días de haber sido detenido porque obtiene una fianza. Me reservo los 5 minutos restantes, señor presidente.